¿Qué es la grandeza? Es normal que los hombres la anhelen. La Biblia dice que los discípulos de Jesús discutían entre sí para saber quién de ellos era el mayor. Jesús los corrige no solo por el espíritu de competencia, sino también por la definición de grandeza. Y Él muestra quién es el grande en el reino de Dios. Básicamente lo que nuestro Señor nos enseña es que el problema no está en la grandeza, sino en nuestra definición de ella. Ese es el tema de nuestra conversación hoy. En los próximos minutos queremos hablar sobre eso. Quédate conmigo. Hoy estoy en California y aquí al fondo tenemos la ciudad de Sausalito. Estoy pasando para traer una palabra más a tu corazón. En Mateo, en el capítulo 20, de los versículos 20 al 23, vemos que Santiago y Juan, dos de los 12 discípulos de Jesús, están acompañados por su madre. Vienen a hacer una petición inusual. Ellos querían sentarse uno a la derecha, otro a la izquierda del Señor Jesús. Es decir, querían que Él fuera el Mesías, esperaban que se sentara en un trono para reinar y básicamente ellos estaban queriendo las dos mejores posiciones de honor. Yo suelo bromear que uno aspiraba a ser ministro de Hacienda, el otro de planificación. La Biblia dice en el verso 24 que cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se indignaron con los dos hermanos. ¿Por qué se indignaron? Porque la verdad es que cada uno de ellos también aspiraba a un lugar de honor, estaba ambicionando y disputando eso. Este es el instante en que desde el verso 25 Jesús comenzará a instruirles. Entonces Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: ustedes saben que los gobernantes de los pueblos los dominan y que los mayores ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no será así. Al contrario, quien quiera hacerse grande entre ustedes, que se ponga al servicio de los demás, y quien quiera ser el primero entre ustedes, que sea su siervo, tal como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús no condena el anhelo de grandeza, pero muestra que hay una percepción equivocada de grandeza que nos lleva por un camino de codicia igualmente erróneo. Y al corregir a sus discípulos, Jesús estaba en realidad ofreciendo instrucción y corrección a cada uno de nosotros, porque la verdad es que compartimos una misma naturaleza de inclinaciones muy cercanas y similares, y es muy importante que comprendamos la enseñanza del Señor Jesús. Entonces, lo primero que tú y yo podemos reconocer aquí es que Jesús comienza hablando de la mentalidad del mundo. Habla de los reyes, de los gobernantes, de lo que las personas anhelan, y está hablando de cómo el mundo sin Dios piensa y procesa. Las personas quieren sentirse superiores a las demás. En Mateo 20:25, la frase de Jesús fue: los gobernadores de los pueblos los dominan, ejercen control, los mayores ejercen autoridad sobre ellos, y suelo decir que todos en diferentes niveles, de alguna manera, anhelan ese lugar de grandeza, de reconocimiento, de proyección en relación con las personas. Es por eso que Filipenses 2:21 nos muestra, cuando Pablo está elogiando a uno de sus discípulos, lo compara con el comportamiento de la mayoría de todos los demás. Buscan sus propios intereses. Entonces, a menos que alguien se deje ser cambiado por Dios, la inclinación es que actúe simplemente como la mayoría de las personas actúan. En Lucas 22:27, Jesús cuestiona: pues ¿cuál es el mayor? ¿Aquel que está a la mesa o aquel que sirve? ¿No es verdad que es aquel que está a la mesa? Esa es la mentalidad mundana. Jesús después va a explicar: yo voy a enseñarles, es la grandeza del servicio. Pero hay una forma de pensar en el mundo, el anhelo por la grandeza. ¿Y cuál es la definición? Ahora, aunque el ser humano sean esas personas de hace 2000 años, comparadas con nuestro comportamiento hoy, llevan algo similar, podemos decir que la tendencia es que las cosas solo empeoren. Según Timoteo, en el capítulo 3, del verso 1 al 5, la Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. Y la Biblia habla de cómo sería el comportamiento de los hombres. Serían egoístas, sin afecto natural, enemigos del bien, teniendo forma de piedad, pero negando su poder. Bueno, podemos y debemos cambiar la mentalidad mundana cuando nos convertimos. De hecho, eso se nos requiere. En Romanos, en el capítulo 12, en el verso 2, la Biblia dice: no vivan conforme a los patrones de este mundo, sino dejen que Dios los transforme mediante la renovación de la mente para que puedan experimentar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, la mentalidad necesita cambiar.
Vamos a dejar la mentalidad del mundo y absorber los valores del reino. Una nueva mentalidad, una nueva forma de pensar. Cuando Jesús dice en Mateo 20, verso 26, entre vosotros no será así, lo que Jesús está diciendo, la forma que rige la manera de pensar del mundo no será la de ustedes. ¿Por qué? Porque somos regidos por otros principios, por otros valores. Y nuestro Señor enfatiza que la verdadera grandeza no está en ser servido, sino en servir. En Mateo 20, en los versos 26 y 27, Él dice, quien quiera hacerse grande entre ustedes, que se ponga al servicio de los demás. Y quien quiera ser el primero entre ustedes, que sea siervo de ustedes. Como tú y yo debemos mirar la orientación del Señor Jesús. Cómo debemos interactuar con las personas, buscando solo una forma de ser servidos, de proyectarnos en relación a ellas, de atribuirnos y agregarnos un valor mayor mientras disminuimos a otros. No. Miramos la escritura en Filipenses 2, 3 y 4 y dice, no hagan nada por interés personal o por vanidad, sino por humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando solo por sus propios intereses, sino también por los de los demás. La Biblia no te manda considerarte inferior, sino que te manda promover y valorar a los demás, considerándolos superiores. En 1 Corintios 10, 24, la escritura nos señala, nadie busque su propio interés, sino el de su prójimo. Entonces el Señor Jesús no solo señala que la grandeza está en el servicio, sino también la manera en que debemos interactuar con las personas, viéndolas como personas que están en una posición distinta de honor, de superioridad, y a quienes debemos servir. Pero cuando hablamos de servicio, ¿cuál es necesariamente la esencia, la naturaleza del servicio? La Biblia hace distinción entre lo que es espiritual. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11. De si van los unos a los otros, cada uno conforme al don que recibió, como encargados de administrar bien la multiforme gracia de Dios. Si alguien habla, hable de acuerdo con los oráculos de Dios. Si alguien sirve, hágalo con la fuerza que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el servirnos unos a otros es, en esencia, basado en el don que cada uno recibió de la manifestación de la gracia de Dios. Entonces, hay un aspecto espiritual. Cuando usamos nuestros dones para bendecir, para edificar, para promover el crecimiento personal de las personas, para que Dios sea glorificado. Pero vemos en la Biblia un servicio que también es natural, desde Hechos, capítulo 6, cuando vemos a los apóstoles preocupados en que las viudas no dejaran de ser servidas en la distribución del alimento, como también cuando Pablo en Romanos 15, versículos 25 y 26, dice, ahora estoy de camino a Jerusalén al servicio de los santos. Mira la naturaleza del servicio. Y dice porque Macedonia y Acaya decidieron levantar una colecta en beneficio de los pobres entre los santos que viven en Jerusalén. Aquí había una movilización de recursos financieros, algo que podríamos clasificar como un servicio natural, que no dependía necesariamente de una inspiración sobrenatural, como los dones del Espíritu Santo, pero no importa el nivel de servicio. La Biblia muestra aspectos, facetas de una misma cosa, que promueve lo que en el reino de Dios se llama grandeza, la grandeza del servicio. Bueno, también necesitamos entender que en la iglesia había un esfuerzo para coordinar los distintos aspectos, a veces a través de equipos diferentes. Entonces tanto tienes a un Pablo, ora dedicándose a lo que es natural, ora dedicándose a lo que es espiritual, como tienes Hechos 6, apóstoles diciendo, mira, nos dedicaremos a la palabra y la oración, al servicio espiritual, mientras otros sirven a las mesas, pero la visión era completa. Las dos áreas necesitan ser atendidas y o la misma persona se intercala en estas dos áreas o movilizamos grupos y equipos. Pero, en tercer y último lugar, quiero destacar lo que tal vez podamos llamar lo principal en la visión de la grandeza del servicio, que es el ejemplo de Cristo. El Señor Jesús dice, entre ustedes no será así, la mentalidad del mundo, los mayores ejercen autoridad. Él dice, por el contrario, quien quiera ser grande entre ustedes, póngase al servicio de los demás. Quien quiera ser el primero entre ustedes, sea siervo de ustedes. Él dice, tal como el Hijo del Hombre. Es decir, Jesús está diciendo, el estándar está reflejado en mi comportamiento, tal como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por muchos. Cristo se posiciona como modelo de servicio. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, vemos que en la última cena, Jesús realiza el acto de lavar los pies, que era algo que el esclavo
y normalmente el esclavo más pequeño de la casa era quien lo hacía. Tanto que cuando Jesús decide lavar los pies de los discípulos, el apóstol Pedro dice, no, 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 Señor, conmigo no. Y Jesús dice, si no hago esto, no tienes parte conmigo. Entonces Jesús al final dice que les dio un ejemplo para que como yo hice, ustedes hagan también. Es decir, Él está diciendo, no solo me vacié dejando la posición de Dios, asumiendo la forma humana, viniendo para sacrificarme, haciendo todo por ustedes, sino que ahora, como hombre también, desciendo al nivel del siervo más bajo de la casa, mostrándoles cómo debemos actuar y cómo debemos comportarnos, y tú y yo debemos reflejarnos en Cristo. Filipenses capítulo 2 del verso 5 al 11 dice, tengan entre ustedes la misma manera de pensar de Cristo Jesús, es decir, reproducir la mentalidad, los valores, el comportamiento. Tengan entre ustedes la misma manera de pensar de Cristo Jesús, que aun existiendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse a cualquier costo. Al contrario, se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos, y reconocido en figura humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso también Dios lo exaltó sobremanera y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria del Padre. Él sigue manteniendo el mismo corazón, el mismo espíritu de siervo, a pesar de toda su grandeza como Dios. Y así nos enseña la grandeza del servicio. Que tú y yo podamos vivir no para nosotros mismos, no como siendo el centro, esperando que todo gire en torno a nosotros y que las personas hagan por nosotros, sino que podamos asumir la mentalidad y el ejemplo de Cristo. Servir a las personas en lo natural y en lo espiritual para la gloria de Dios.